El sistema funcionaba casi solo. Pero ninguna máquina sirve sin mente humana. 8 personas soportaban la carga psicológica de ser los únicos sobrevivientes humanos. El nivel superior era su refugio, el único espacio con luz natural. Curiosamente, no tener ventanas laterales fue una misericordia. Ver el mundo desaparecer habría destruido sus mentes. La rutina era implacable, sin descanso, sin pausas. Todo dependía de un último detalle crítico: la puerta. Una abertura masiva, vulnerable, que debía sellarse por completo. El texto dice que no fue cerrada por manos humanas. Una vez sellada, la luz exterior desapareció. El arca se convirtió en una cápsula hermética. Meses después, cuando la estructura finalmente se detuvo sobre terreno irregular, su diseño plano evitó el vuelco. Resistió la última prueba. Cuando la cubierta se abrió, la luz y el aire renovaron los pulmones, pero el mundo exterior era irreconocible. El arca no fue un acto mágico sin esfuerzo. Fue una obra de ingeniería, disciplina y resistencia mental. Si quieres ver cómo cada detalle encaja y cómo realmente pudo construirse esta estructura increíble, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Te va a sorprender. Además, la biología juega un papel crucial. En la oscuridad y en espacios reducidos, el metabolismo de muchos animales disminuye. Entran en un estado de letargo, consumen menos energía y, lo más importante, comen menos. Esto reducía drásticamente las necesidades diarias de alimento. Pero existía un enemigo invisible imposible de encerrar con madera: el sonido. Imagina el rugido de un tigre amplificado por pasillos de madera cerrados, resonando como dentro de un instrumento musical gigante. El pánico acústico podía desencadenar reacciones en cadena, con animales agitándose hasta morir. Mantener la calma en ese entorno exigía un control extremo. Incluso con los animales quietos y separados, había algo inevitable: la respiración. Miles de pulmones expulsando aire caliente en una caja sellada convertían el ambiente en una trampa mortal. El arca no solo era un refugio, era una bomba de gases a punto de estallar. Toneladas de desechos orgánicos liberaban metano dentro de una estructura cubierta de betún. Una sola llama mal gestionada podría haber provocado una catástrofe. A esto se sumaba otro asesino silencioso: el dióxido de carbono. Este gas es más pesado que el oxígeno y se acumula en las zonas bajas. Sin una ventilación constante, los animales de los niveles inferiores simplemente se quedarían dormidos y no despertarían. La supervivencia dependía de lograr que esa caja respirara sin permitir que la tormenta entrara. La solución estaba en un detalle técnico conocido como zohar, una abertura continua en la parte superior. No era una ventana para observar el exterior, porque no había nada que ver. Funcionaba como una nariz. El calor generado por miles de cuerpos vivos ascendía naturalmente. Al escapar por la abertura superior, creaba una succión que atraía aire fresco desde otras rendijas altas. Este ciclo continuo, conocido como efecto chimenea, permitía una ventilación constante sin mecanismos artificiales. El arca utilizaba el calor de los propios animales para mantenerse con vida. Pero esta solución generó otro desafío crítico: el equilibrio. Los animales más grandes producían más calor y debían estar en los niveles inferiores, lo que afectaba directamente el centro de gravedad. Un error en la distribución del peso habría sido fatal. Colocar elefantes en los niveles superiores habría provocado el vuelco inmediato con la primera ola lateral. Por eso, el nivel inferior no era un simple almacén. Era el núcleo de la estabilidad. Las criaturas más pesadas actuaban como lastre vivo, manteniendo el centro de gravedad bajo. Cada balanceo del mar era contrarrestado por toneladas de masa muscular en la base. No era suerte, era física aplicada.
Sin embargo, ese nivel inferior era también el más húmedo, frío y hostil. Condensación, filtraciones y suelo mojado eran constantes. Los animales más grandes pasaban días enteros en la oscuridad, sobre madera húmeda. La solución fue dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. En la oscuridad y con el balanceo rítmico del mar, los grandes mamíferos reducen su actividad, dormían. La oscuridad no era castigo, era un sedante natural. Con la estabilidad resuelta, surgía otro problema monumental: la alimentación. ¿Cómo 8 personas podían alimentar a miles de animales sin ascensores ni maquinaria? La respuesta no estaba en la fuerza, sino en el diseño. El nivel intermedio probablemente funcionaba como centro logístico. Era el lugar más seco y estable, ideal para almacenar enormes cantidades de grano y semillas en recipientes sellados. El verdadero golpe de genialidad fue aprovechar la gravedad. Conductos simples permitían que el alimento descendiera directamente desde los almacenes hasta los comederos inferiores. Abrir y cerrar compuertas reemplazaba horas de trabajo físico, pero todo lo que entra debe salir. Y aquí surge el problema sanitario. Miles de animales producen toneladas de desechos diariamente. Limpiarlo manualmente era imposible. La solución más probable fue un sistema de suelos con rendijas, similar al usado hoy en grandes establos. El movimiento constante del arca y la gravedad hacían que los residuos cayeran hacia canales inclinados que los expulsaban al mar. El mismo balanceo que enfermaba a los humanos mantenía el entorno habitable, sin gastar agua dulce, un recurso más valioso que el oro en ese contexto. Y hablando de agua, el mayor desafío era beber. El agua exterior era tóxica, cargada de sedimentos, sal y descomposición. Filtrarla era inviable. La única fuente segura caía del cielo. El techo del arca actuaba como un gigantesco recolector de lluvia, canalizando el agua limpia hacia cisternas superiores. Desde allí, la gravedad hacía el resto. El interior del arca de Noé distaba mucho de ser un zoológico tranquilo y ordenado. No era un lugar de calma ni armonía. Imagina depredadores y presas confinados en una oscuridad constante, mientras la estructura era golpeada sin descanso por un mar violento y sin rumbo. Mantener el control emocional y físico dentro de esa caja flotante no era opcional. Era una cuestión de supervivencia absoluta. Un fallo en la ventilación, una ruptura en la estructura o un error en la organización interna habría significado el colapso total. En este video vamos a reconstruir, paso a paso, cómo funcionaba realmente ese coloso de madera y qué soluciones extraordinarias permitieron que la vida continuara en condiciones que incluso hoy la ciencia tendría dificultades para manejar sin tecnología moderna. Si el arca hubiera sido construida como un barco convencional, su destino habría sido partirse en poco tiempo. Un casco alargado, diseñado para velocidad y dirección, no habría resistido semanas de olas gigantescas golpeando desde todos los ángulos. Sin embargo, el texto antiguo describe algo muy distinto a un navío. No habla de un barco, habla de una caja. Y esa diferencia fue la clave de la supervivencia. En un océano sin destino, sin puertos, sin horizonte visible y sin tierra firme, la velocidad era inútil. Lo único que importaba era no hundirse. Los barcos tradicionales usan velas y timones porque necesitan elegir un rumbo. Pero durante el diluvio no existía ningún lugar al cual dirigirse. No había mapas, no había costas, no había referencias. La función del arca no era avanzar, sino resistir. Por eso su forma no respondía a la lógica de la navegación, sino a la de la estabilidad extrema. Era una estructura rectangular gigantesca, diseñada para flotar y mantenerse en pie, pase lo que pase. Las proporciones descritas, 6 veces más larga que ancha, no son un detalle menor. Curiosamente,
Esa misma relación se observa hoy en los enormes cargueros modernos que cruzan los océanos. No es una coincidencia ni un simbolismo, es física pura. Los ingenieros navales llaman a esto estabilidad pasiva. En mares donde las olas pueden superar la altura de edificios, lo último que se desea es rapidez. Lo que salva vidas es el equilibrio. Con esa forma de caja, cada vez que una ola inclinaba la estructura hacia un lado, el propio peso hacía que el arca regresara al centro. Era difícil volcarla, pero construir una caja de madera de ese tamaño introducía un peligro mortal: la flexión del material. La madera se retuerce. Si una ola golpea la proa y otra la popa al mismo tiempo, el centro queda sin apoyo y la estructura puede quebrarse como una rama seca. Aquí entran en juego los 3 niveles internos mencionados en el texto original. No eran solo pisos para separar animales. Funcionaban como refuerzos estructurales, auténticas costillas internas que impedían que las paredes se abrieran bajo la presión del mar. Además, toda la estructura estaba sellada por dentro y por fuera con betún, una resina espesa similar al alquitrán. No era una obra estética, era una fortaleza impermeable. Si pudiéramos viajar en el tiempo y observar el arca desde fuera, no veríamos madera pulida ni detalles elegantes. Veríamos un gigantesco bloque oscuro, casi como un ataúd flotante, cubierto por una capa negra que lo aislaba del agua. Ese sellado evitaba filtraciones, pero generó un nuevo problema aterrador: el encierro absoluto. Miles de animales atrapados en la oscuridad, sin posibilidad de huir, compartiendo espacio con depredadores naturales. En el instante en que la puerta se cerró, el arca se convirtió en el lugar más peligroso del planeta. La idea de convivencia pacífica desaparece rápidamente cuando colocas depredadores y presas en un espacio cerrado sin luz. Un león y una cebra en el mismo pasillo no crean equilibrio, crean caos. Sin control, en poco tiempo no quedaría ningún animal vivo. Por eso, la organización interna debió parecerse más a una prisión de máxima seguridad que a un refugio. La solución más lógica fue la separación vertical. Carnívoros en niveles distintos a los herbívoros. No era un capricho, era la única forma de evitar que el olor de las presas provocara ataques incontrolables. El texto antiguo utiliza una palabra específica para describir los compartimentos: kinim, que significa nidos. Esto cambia por completo la imagen tradicional. No se trataba de jaulas amplias donde los animales podían moverse libremente. Eran compartimentos reducidos, casi como capullos. Paradójicamente, esa falta de espacio salvó vidas. Cuando una ola de más de 20 metros golpeaba el costado, todo lo que estuviera suelto salía disparado. Si los animales hubieran tenido espacio para caminar, las fracturas habrían sido inevitables. El confinamiento los mantenía seguros. Además, la biología juega un papel crucial. En la oscuridad y en espacios reducidos, el metabolismo de muchos animales disminuye. Entran en un estado de letargo, consumen menos energía y, lo más importante, comen menos. Esto reducía drásticamente las necesidades diarias de alimento. Pero existía un enemigo invisible imposible de encerrar con madera: el sonido. Imagina el rugido de un tigre amplificado por pasillos de madera cerrados, resonando como dentro de un instrumento musical gigante. El pánico acústico podía desencadenar reacciones en cadena, con animales agitándose hasta morir. Mantener la calma en ese entorno exigía un control extremo. Incluso con los animales quietos y separados, había algo inevitable: la respiración. Miles de pulmones expulsando aire caliente en una caja sellada convertían el ambiente en una trampa mortal. El arca no solo era un refugio, era una bomba de gases a punto de estallar. Toneladas de desechos orgánicos
liberaban metano dentro de una estructura cubierta de betún. Una sola llama mal gestionada podría haber provocado una catástrofe. A esto se sumaba otro asesino silencioso, el dióxido de carbono. Este gas es más pesado que el oxígeno y se acumula en las zonas bajas. Sin una ventilación constante, los animales de los niveles inferiores simplemente se quedarían dormidos y no despertarían. La supervivencia dependía de lograr que esa caja respirara sin permitir que la tormenta entrara. La solución estaba en un detalle técnico conocido como zohar, una abertura continua en la parte superior. No era una ventana para observar el exterior, porque no había nada que ver. Funcionaba como una nariz. El calor generado por miles de cuerpos vivos ascendía naturalmente. Al escapar por la abertura superior, creaba una succión que atraía aire fresco desde otras rendijas altas. Este ciclo continuo, conocido como efecto chimenea, permitía una ventilación constante sin mecanismos artificiales. El arca utilizaba el calor de los propios animales para mantenerse con vida. Pero esta solución generó otro desafío crítico: el equilibrio. Los animales más grandes producían más calor y debían estar en los niveles inferiores, lo que afectaba directamente el centro de gravedad. Un error en la distribución del peso habría sido fatal. Colocar elefantes en los niveles superiores habría provocado el vuelco inmediato con la primera ola lateral. Por eso, el nivel inferior no era un simple almacén. Era el núcleo de la estabilidad. Las criaturas más pesadas actuaban como lastre vivo, manteniendo el centro de gravedad bajo. Cada balanceo del mar era contrarrestado por toneladas de masa muscular en la base. No era suerte, era física aplicada. Sin embargo, ese nivel inferior era también el más húmedo, frío y hostil. Condensación, filtraciones y suelo mojado eran constantes. Los animales más grandes pasaban días enteros en la oscuridad, sobre madera húmeda. La solución fue dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. En la oscuridad y con el balanceo rítmico del mar, los grandes mamíferos reducen su actividad, dormían. La oscuridad no era castigo, era un sedante natural. Con la estabilidad resuelta, surgía otro problema monumental: la alimentación. ¿Cómo 8 personas podían alimentar a miles de animales sin ascensores ni maquinaria? La respuesta no estaba en la fuerza, sino en el diseño. El nivel intermedio probablemente funcionaba como centro logístico. Era el lugar más seco y estable, ideal para almacenar enormes cantidades de grano y semillas en recipientes sellados. El verdadero golpe de genialidad fue aprovechar la gravedad. Conductos simples permitían que el alimento descendiera directamente desde los almacenes hasta los comederos inferiores. Abrir y cerrar compuertas reemplazaba horas de trabajo físico, pero todo lo que entra debe salir. Y aquí surge el problema sanitario. Miles de animales producen toneladas de desechos diariamente. Limpiarlo manualmente era imposible. La solución más probable fue un sistema de suelos con rendijas, similar al usado hoy en grandes establos. El movimiento constante del arca y la gravedad hacían que los residuos cayeran hacia canales inclinados que los expulsaban al mar. El mismo balanceo que enfermaba a los humanos mantenía el entorno habitable, sin gastar agua dulce, un recurso más valioso que el oro en ese contexto. Y hablando de agua, el mayor desafío era beber. El agua exterior era tóxica, cargada de sedimentos, sal y descomposición. Filtrarla era inviable. La única fuente segura caía del cielo. El techo del arca actuaba como un gigantesco recolector de lluvia, canalizando el agua limpia hacia cisternas superiores. Desde allí, la gravedad hacía el resto. El sistema funcionaba casi solo. Pero ninguna máquina sirve sin mente humana. 8 personas soportaban la carga psicológica de ser los únicos sobrevivientes humanos. El nivel superior
era su refugio, el único espacio con luz natural. Curiosamente, no tener ventanas laterales fue una misericordia. Ver el mundo desaparecer habría destruido sus mentes. La rutina era implacable, sin descanso, sin pausas. Todo dependía de un último detalle crítico: la puerta. Una abertura masiva, vulnerable, que debía sellarse por completo. El texto dice que no fue cerrada por manos humanas. Una vez sellada, la luz exterior desapareció. El arca se convirtió en una cápsula hermética. Meses después, cuando la estructura finalmente se detuvo sobre terreno irregular, su diseño plano evitó el vuelco. Resistió la última prueba. Cuando la cubierta se abrió, la luz y el aire renovaron los pulmones, pero el mundo exterior era irreconocible. El arca no fue un acto mágico sin esfuerzo. Fue una obra de ingeniería, disciplina y resistencia mental. Si quieres ver cómo cada detalle encaja y cómo realmente pudo construirse esta estructura increíble, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Te va a sorprender.